Muy bien, después de haber realizado la actividad que les propusimos y de acuerdo a lo que hemos comentado hasta el momento, seguramente ustedes seguirán preguntándose qué son los formatos, para qué sirven y pues en realidad lo que queremos como profundizar en este módulo es señalar que un formato a final de cuentas sí es una herramienta, pero ¿una herramienta para qué? Una herramienta para registrar. ¿Para registrar qué? Para registrar aprendizajes. ¿Cuáles aprendizajes? Entonces, es muy importante relacionar que si el formato es una herramienta que sirve para registrar aprendizajes, no necesariamente estos, cuando vienen ajenos a tu asignatura, ajenos a tus situaciones didácticas, pueden ser los más pertinentes para registrar los aprendizajes que tú te has planteado desarrollar en tus estudiantes. Entonces, quisiéramos hacer una invitación a pensar al formato como una herramienta que se construye. Es una herramienta que se construye a partir de las situaciones didácticas de las que comentamos en el módulo 4 y que en este sentido nos tendrían que resultar útiles de acuerdo a lo que estamos pretendiendo trabajar y enseñar. Por un lado, yo he escuchado en algunos docentes decir, a mí me gusta dar clases, me gusta muchísimo dar clases, pero no me gusta calificar, no me gusta evaluar. Esa es la partecita que menos me agrada de mi ser docente. Y en realidad pues es un poquito complicado mirar a un docente en confort, desenvolviéndose muy bien, dando clases, pero en una postura, digamos, poco abierta a la hora de calificar y evaluar. Y es que esto probablemente tiene que ver con que no hemos logrado encontrar estos puentes que tejen lo que yo enseño con lo que aprenden los estudiantes y la función que tiene la evaluación para la realimentación de los aprendizajes. Entonces, quizá es porque nos ponen el enorme reto de entrar en el terreno de la educación más personal, la educación más individual. No hay una enseñanza que no tome en cuenta la individualidad, a pesar de que un docente expone su clase a todo el grupo, justo el momento de considerar la individualidad está en estos procesos de evaluación. Ahí es en donde realmente a través de los ensayos, de los exámenes, de los trabajos, etcétera, un docente puede dar cuenta de lo que un estudiante aprendió. Las evaluaciones no se dan masivas, las evaluaciones se le otorgan al estudiante de manera individual. Los certificados son individuales. Entonces, la pregunta para un docente cuando está implementando sus situaciones didácticas es cuál es la evidencia de que un estudiante ha aprendido, ¿sí? Y por eso quisiéramos hacer una propuesta de esta metodología en términos de cómo pensar la evaluación y qué sentido tienen estos formatos en el proceso no final para evaluar al estudiante, sino desde el principio, durante todo el proceso en donde uno está intentando enseñar algo. Entonces, vamos a proponer una metodología, y la metodología que vamos a proponer, por supuesto que también considera elaborar formatos, porque son útiles, porque tenemos que encontrar alguna forma de dejar un registro de estos aprendizajes, pero la construcción de estos formatos presupone estas dos premisas. La primera es que los formatos deben estar encajados dentro de la lógica pedagógica de cada etapa de una situación didáctica.
Y la segunda premisa plantea que los productos esperados son la mejor evidencia del pensamiento, de las hipótesis y de los desempeños de los estudiantes. Por lo tanto, los productos esperados se convierten en personajes protagónicos de los procesos de evaluación. Ahí los estudiantes no solamente reflejan lo que han aprendido, sino dentro de lo que han aprendido uno puede conocer cuál es su pensamiento, cuáles son sus ideas, cuáles son sus hipótesis. Entonces, vamos a tomar como un punto de partida muy importante los productos esperados de los estudiantes. Pero ¿cómo definir esos productos? ¿Desde qué lugar redactar qué es lo que quiero que un estudiante haga? Vamos a regresarnos al documento de planes de referencia del que hicimos alusión en el módulo anterior, en la página 273, y podemos ver allí en el mismo eje 2 cuáles son los productos que se plantean a lo largo de este eje. Y si se fijan, hasta el final nos plantea aplicar la estructura de la oración simple y 2, elaborar el primer avance del proyecto. Sin embargo, y lo comentamos en el módulo anterior, parece que hay una distancia bastante grande entre la especificación de esos aprendizajes esperados y los productos. ¿Cómo saber bien a bien qué es lo que tengo que evaluar? ¿Por qué quiero que un estudiante aplique la estructura de la oración simple? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué idea? ¿Bajo qué aprendizaje? Sostengo el pedido de ese producto esperado. Entonces, por eso nuestra premisa del producto esperado es un personaje protagónico, nos hace plantearnos dos preguntitas más. ¿Esos productos con qué aprendizaje se relacionan? Y cómo evaluar la aplicación de la estructura simple y bajo qué contexto. Ahora, veamos cómo en este esquema que les presentamos se contrasta con el de la página 273, porque tiene un punto de partida distinto al que se presenta en la página 273, porque acá nosotros estamos iniciando con los productos esperados, luego con los aprendizajes esperados y luego con los contenidos específicos. Pero si se fijan, lo planteamos como un esquema circular donde los productos esperados pueden ser el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, pensemos que desde el análisis de los contenidos específicos estamos intentando encontrar un producto que se relacione mejor con esos contenidos que queremos trabajar. Y sin duda, pues se van a abrir muchos contenidos para ser trabajados a profundidad. Veamos otra vez el cuadro de la página 273 y veamos estos contenidos específicos que se enlistan. Uno de ellos, el segundo, dice del segundo eje de leer, escribir, hablar y escuchar, del componente la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas generadoras, uno de sus contenidos plantea la identificación del tema, la intención y las partes de un texto para elaborar un resumen. Entonces, seguro que tendremos que trabajar mucho con el resumen, pero una buena manera de trabajar con el resumen para que los estudiantes sepan qué es un resumen, cómo elaborar un resumen, es también trabajar con ellos lo que no es un resumen. De ahí que vamos a ampliar estos contenidos específicos a otros 3 más, con la intención de trabajar el resumen, pero a profundidad, para hacer contrastes con otros tipos de textos, y por eso plantearíamos la paráfrasis, la síntesis y el resumen.
pero no como una desviación de los contenidos, sino como una manera de profundizar en estos contenidos. Y por eso, en el esquema que ustedes ven como producto esperado, podemos especificar la elaboración de la paráfrasis de oraciones y textos narrativos informativos breves. Y ese va a ser ahora nuestro punto de partida. El producto esperado es elaborar paráfrasis. Entonces, aunque parezca un desvío del tema, resulta ser una buena ruta para que los estudiantes desarrollen estrategias de síntesis, de ampliación y descripción de las ideas emitidas por terceros para aprender tanto a elaborar un resumen como a construir paráfrasis. Muy bien, entonces una vez que tenemos definido el producto, porque este es nuestro personaje protagónico, nos preguntamos, ¿qué quiero que aprendan los estudiantes? Como el tema y los contenidos se pueden trabajar a profundidad y son muy amplios, tenemos que hacer una lista deseable de estos aprendizajes esperados, que es lo que nos interesa trabajar y evaluar con nuestros estudiantes. Entonces, se puede tomar como una referencia de qué es la paráfrasis, una lista de cuáles son sus características, y seguramente son parámetros referentes muy importantes de qué es lo que quiero que aprendan los estudiantes. Pero también pensar el producto como un ideal para proponer aprendizajes puede exponer a los estudiantes en un lugar muy exigente, sin una clara justificación de cómo ir haciendo esa gradualidad hasta que lleguen a ese ideal de la construcción de una paráfrasis. Entonces, sin saber muy bien cuál es el punto de partida de los estudiantes, plantear un ideal respecto a sus características pues, más altas para elaborar una paráfrasis, podemos estar perdiendo el contexto de cuáles son los aprendizajes previos de estos estudiantes. Entonces, ¿cómo voy a construir esta lista de aprendizajes esperados? Fíjense que una es poner en marcha la etapa 3 o el momento 3 de la situación didáctica que planteamos en el módulo 4, y si recuerdan, consistía en activar los conocimientos previos. Entonces, hicimos una actividad, les pedimos a los estudiantes que elaboraran una paráfrasis, y como ustedes podrán ver en la pantalla, tenemos una lista de paráfrasis producidas por los estudiantes. Podríamos leer algunas, me voy a concretar a leer alguna. Por ejemplo, la vida escolar le da un concepto a cada niño de las normas a seguir y su libertad emocional y racional. Esta paráfrasis es una paráfrasis del texto que vemos a continuación, que dice: transitar durante la infancia por la vida familiar y escolar aporta al individuo los parámetros para establecer relaciones por las que se va desarrollando un concepto de sí mismo que incluye normas y valores sociales como la libertad y la consideración del respeto. En ambos campos se desarrollan las habilidades comunicativas y cada niño potencia sus sentidos y el ejercicio de sus facultades racionales y emotivas. Como ustedes podrán ver, el texto es bastante amplio y la paráfrasis que construye este alumno o alumna queda de manera prácticamente resumida, pero obviando y quitando una gran cantidad de la información que tiene el texto original. Y así
podríamos ver en esta lista de paráfrasis producidas por los estudiantes en una situación para activar sus conocimientos previos, la mejor oportunidad para definir qué es lo que tienen que aprender. Entonces, esta lista de aprendizajes esperados no me la voy a inventar solamente de definir esas características generales de qué es una paráfrasis. La voy a construir en función de la lista de estas paráfrasis que produjeron los estudiantes, porque ellos me están dando la pista de cuál es su punto de partida y qué es lo que tienen que aprender. De esa lista de paráfrasis, entonces construyo esta columna de aprendizajes esperados. Y, como podrán ustedes ver en la pantalla, yo planteo lo siguiente: que el estudiante identifique las características formales del resumen, síntesis y paráfrasis. 2, que comprenda que para hacer una paráfrasis debe reconstruir el significado del texto fuente y dar cuenta de la totalidad de él, porque hubo paráfrasis que nos mostraron cómo los estudiantes eliminan cierta información. 3, que comprenda, a partir de reconstruir el significado del texto fuente, las relaciones de inclusión, jerarquía, subordinación, etcétera, expresadas entre las ideas de un texto. Y 4, que identifique la persona gramatical en la que está escrito el texto fuente para que conserve la misma persona en su paráfrasis. 5, que aprecie que en la paráfrasis no se admite una perspectiva individual y que por ello no se puede usar en la redacción la primera persona del singular. 6, que distinga que al interpretar o valorar o dar una opinión del contenido del texto fuente va a tergiversar las ideas y en ese sentido va a perder el significado original de ese texto. 7, que dé cuenta de la diferencia que hay entre paráfrasis mecánica y constructiva. 8, que redacte la paráfrasis con coherencia y con cohesión. 9, que use de manera pertinente la sinonimia y la polisemia. 10, que use en su paráfrasis la estructura del texto narrativo e informativo. Y así, la lista podría ser muy amplia. Estos 10 aprendizajes esperados derivan de las propias producciones de los estudiantes y esta lista puede ser tan amplia como mi interés de analizar cada uno de estos textos, pero la tengo que acotar. Y aquí yo me paro en mis 10 aprendizajes esperados. Y estos 10 aprendizajes esperados son el punto de partida para construir la tercera columna, que son los contenidos específicos. Entonces, si algo que había yo mencionado hace ratito, como en la página 273, el puente entre aprendizaje esperado y producto es un poquito amplio. La propuesta que hacemos con esta tabla es ir construyendo este puente entre el producto esperado, el aprendizaje esperado y delimitar los contenidos que voy a trabajar en esta situación didáctica. Muy bien, entonces, como hemos venido señalando, la importancia de construir estas 3 columnas, que pareciera darle un poco la vuelta, nos permite tener con mucha claridad cuáles son esos contenidos específicos a trabajar. Y entonces es momento de sacar al primo incómodo de su recámara y volver a retomar cuál es la relación entre estos contenidos con estos aprendizajes y las competencias que se ponen en juego al enseñar la paráfrasis y al evaluar la paráfrasis. Entonces, ¿qué competencias vamos a evaluar? Podemos observar en la pantalla, en el siguiente cuadro, en nuestra lista de aprendizajes esperados,
que tiene que ver con que los estudiantes comprendan que para hacer una paráfrasis deben reconstruir el significado del texto y dar cuenta de su totalidad, porque si no dan cuenta de la totalidad estarían haciendo un resumen. ¿Con qué competencias disciplinarias y genéricas se relaciona este aprendizaje? Y fíjense que se relacionan con competencias disciplinarias vinculadas con la lectura. Por ejemplo, identificar ideas y conceptos principales en un texto son estrategias de lectura que si no las desarrollamos como competencias, no podemos extraer esas ideas. ¿Y cómo las vamos a parafrasear? Identificar a los autores y a los destinatarios del texto. Si no sé a quién está dirigido el texto, ¿cómo reconstruyo en una paráfrasis a ese destinatario? La comprensión global del sentido de un texto es absolutamente importante, porque si yo no entiendo algunos conceptos, no puedo reconstruirlos. Entonces, desde el punto de vista disciplinario, podemos ver que este aprendizaje se relaciona con estas competencias, pero también hay competencias genéricas que se vinculan con este aprendizaje esperado, y es que el estudiante puede apreciar que desde su hacer puede acceder al conocimiento, es decir, que desde la propia producción de una paráfrasis o de una tarea que él está desarrollando, está intentando entender cuál es su propio conocimiento de ese tema, que acepte retos cognitivos y resuelva problemas. Elaborar una paráfrasis le plantea a todas las personas un reto cognitivo. ¿Por qué la paráfrasis plantea un reto cognitivo? Fíjense que es bien interesante porque al decir con mis propias palabras lo enunciado por un tercero, tengo que reconstruir lo dicho por otra persona desde su perspectiva, pero con mi propia voz. Entonces tengo que tomar una distancia entre el decir del otro y mi propio decir. Y esto plantea problemas a nivel lingüístico y a nivel cognitivo. Entonces, la paráfrasis nos permite tomar conciencia de estos procesos de aprendizaje, nos permite tomar conciencia de la perspectiva de los otros y de mi propia perspectiva. Entonces, como podrán observar en esta tabla, en este cuadro, de alguna manera estamos intentando hacer una relación entre la lista de los aprendizajes esperados que hemos enunciado en la tabla anterior con las competencias disciplinarias y genéricas para poder volver a entender cuáles son estas relaciones y cómo ir concretando estos contenidos a trabajar en el aula. Muy bien. Por otro lado, vamos a elaborar o plantear o explicar una propuesta final de un formato, vamos a llamándole así, de cómo registrar los aprendizajes de los estudiantes. Una vez que tengo definidos mis contenidos, mis aprendizajes, y sé muy bien que el producto de evaluar es una paráfrasis, ¿cómo la registro? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo anoto? Pues fíjense en la tabla que ustedes están viendo en la pantalla, que yo tengo mi primer columna de la lista de esos 10 aprendizajes que enuncié. Pero si se dan cuenta, tengo una segunda columna que describe cuál es el comportamiento del estudiante de esa paráfrasis respecto a ese aprendizaje esperado. De tal modo que para el aprendizaje esperado de reconstruye el significado global del texto fuente, frente a una paráfrasis que está en la parte superior del cuadro, elaborada por un alumno que dice: la vida escolar le da un concepto a cada niño de las normas a seguir y su libertad emocional y racional. ¿Qué pasa con esa paráfrasis con respecto a ese aprendizaje esperado?
Pues mi descriptor es que el alumno, la alumna, expresa parcialmente el significado original y omite el papel que cumplía en la enunciación original el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Entonces, bajo ese descriptor, claro que voy a tratar de elaborar parámetros más cuantitativos que finalmente me permitan dar una valoración global de la paráfrasis elaborada por el estudiante. Y entonces voy a poner un parámetro de 1 a 5. Y digamos que con respecto a este descriptor, pues el estudiante está realmente desempeñándose medianamente respecto a ese aprendizaje esperado. Y si se fijan, los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aprendizajes esperados van a ser evaluados del 1 al 5. ¿Por qué? Porque van a tener un peso mayor respecto a los otros aprendizajes esperados. Entonces, todos los descriptores que me permitan entender cómo se desempeñó el estudiante en estos aprendizajes, 7 aprendizajes esperados, van a tener una evaluación del 1 al 5. Sin embargo, los siguientes 1, 2, 3, 4, 5 aprendizajes esperados, que también tienen un descriptor del comportamiento del estudiante y la respuesta que él da, tienen un peso menor. Y su máxima puntuación va a ser 3. Y el último aprendizaje esperado tiene un peso menor y va a tener una máxima puntuación de 1. ¿Qué sentido tiene otorgarle un peso diferenciado a cada uno de estos conjuntos de aprendizajes esperados? Y tiene que ver con ¿cuál es la meta que el profesor se está planteando en su situación didáctica? ¿Cuál es el énfasis que va a poner para que los estudiantes aprendan ciertas características de la paráfrasis? A lo mejor elaborar paráfrasis mecánicas que consiste únicamente en utilizar ciertos sinónimos en el texto original, pues no va a permitir desarrollar estas competencias de las que hemos venido hablando, como el reconstruir el significado global del texto y posicionarte para darle o reconstruir la coherencia de ese texto original. Entonces, uno tiene que determinar con esta ponderación cuál es el peso que le vas a dar a esta lista de 10 aprendizajes esperados. No los puedes calificar igual porque tú has determinado a priori ¿qué es lo que tiene relevancia que aprendan los estudiantes para un contenido específico? Entonces, de esta manera, como también pueden observar en el cuadro, supongamos que para esta misma paráfrasis tendríamos esta propuesta de evaluación en donde el estudiante obtuvo para el primer bloque de aprendizajes esperados un total de 22 puntos sobre 35, pues eso constituye un 63% de evaluación de su paráfrasis. Para el segundo bloque, cuya máxima puntuación podría ser 15, porque son 5 aprendizajes esperados por una máxima puntuación de 3, el estudiante alcanzó 11 de 15 y eso es un 73%. Y finalmente, en el último bloquecito del aprendizaje esperado, es 1 de 1 y alcanza el 100%. Entonces, hacemos un promedio para cada bloque de aprendizajes esperados, cuál es este porcentaje alcanzado, y en total vemos que la paráfrasis elaborada por este estudiante, pues tiene una valoración de un 78%. Y eso podría traducirse también en una calificación numérica de 7.8. Y de alguna manera, si se fijan, estamos planteando un formato de evaluación que registra el desempeño de los estudiantes, pero que incluye una segunda columna muy importante, que es el descriptor, porque en realidad el descriptor es el que me permite otorgarle una calificación numérica. No es nada más con respecto a
cuenta de la totalidad de las ideas, pues sí, más o menos, no, más o menos, entonces le damos un 2. No, tenemos que hacer una descripción sobre qué es lo que omite, en dónde lo omite y poder dar esa información y otorgarle la calificación numérica. Entonces, como podrán ustedes observar, hemos hablado hasta el momento de estos formatos, pero hay un tema con el que nos interesa pues prácticamente cerrar esta discusión del uso de los formatos y tiene que ver con la gradualidad. Muchos docentes se preguntan, bueno, yo estoy planteando estos aprendizajes esperados y voy a otorgar una calificación al desempeño de los estudiantes, pero ¿cómo vamos a hacer esta evaluación de la gradualidad? Y yo les planteo esta pregunta. ¿Cómo la gradualidad tiene que ver con la manera de presentar el objeto de estudio? Y entonces, ¿cómo presento a la paráfrasis de tal manera que el estudiante se apropie de su complejidad? Entonces, la gradualidad no tiene tanto que ver con ir dando de poquito a poquito los elementos que caracterizan a un concepto, en este caso la paráfrasis, sino presentar al objeto en su totalidad. La gradualidad tiene que ver con la decisión que tomamos de qué tan complejo presentamos ese fenómeno, ese objeto, ese concepto, idea, ese fenómeno. La gradualidad tiene que ver con el reto que le vamos a presentar a los estudiantes para apropiarse del concepto de acuerdo a la decisión que tomamos de qué tan complejo es ese fenómeno. Entonces, tampoco vamos a presentar al objeto en la complejidad como la estudian los grandes científicos, pero ni la vamos a presentar tan sencilla que los estudiantes se la saben de memoria. La gradualidad tiene que ver con cómo presento el objeto de tal manera que no le resulte ni tan cerca ni tan próximo el conocimiento al estudiante, que le pierde totalmente el chiste y el interés para estudiarlo, como tampoco presentarlo tan lejos que le resulta inaccesible. La gradualidad tiene que ver entonces con la definición que el docente hace para determinar esta lista de aprendizajes esperados. Esta lista y los pesos que hemos planteado señalan su gradualidad. Cuando yo hablo de estos pesos diferenciados, no quiere decir que estoy dando una partecita de la paráfrasis. Estoy diciendo que voy a evaluar en el estudiante de manera diferenciada estos desempeños. Así pues, como se habrán dado cuenta, hemos trabajado con 4 tablas. Y estas 4 tablas, en realidad, son 4 formatos. Y les queremos proponer hasta este momento que realicen una actividad, que es la actividad 2. En esta actividad, ustedes van a elaborar un formato, una tabla parecida a la que estuvimos trabajando, que tiene que ver con las columnas de producto esperado, aprendizajes esperados y contenidos específicos, para que ustedes destaquen y describan los productos esperados que quieren trabajar para un bloque, para un tema, para un contenido específico de su asignatura. Y que a partir de definir el producto esperado, hagan la lista de los aprendizajes esperados y de los contenidos específicos a trabajar. Así que los invitamos a realizar esta actividad 2 para regresar con el cierre del módulo y con el cierre del programa. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.